¿Qué harías si un día te dijeras que todo en lo que crees, todo por lo que has luchado, es mentira? Y si esa mentira te la dijera el propio mundo, gritándote la verdad durante casi 3 décadas, sin que tú la escucharas. Esta es la historia de un hombre que eligió la obediencia por encima de la realidad. Y esa elección le costó 29 años de su vida. Diciembre de 1944. La Segunda Guerra Mundial se acerca a su final, aunque nadie en el bando perdedor quiere admitirlo. En una pequeña isla filipina llamada Lubang, un joven oficial de inteligencia japonés llamado Hiro Onoda recibe una orden de su comandante, el mayor Yoshimi Taniguchi. No es una orden cualquiera. Es una promesa de por vida. Nunca te rindas, nunca te quites la vida. Pase lo que pase, sigas donde sigas, tu misión continúa hasta que yo mismo venga a buscarte. Onoda no fue entrenado como un soldado común. Fue formado en la escuela Nakano, la academia secreta de guerra irregular del ejército imperial japonés. Ahí no se enseña a morir con honor en una carga suicida. Se enseña algo más peligroso: a sobrevivir, a resistir, a desconfiar de todo lo que parezca demasiado fácil de creer. Ahí se le inculca una idea que marcará el resto de su vida. Un soldado de inteligencia jamás debe fiarse de la primera versión de los hechos, porque el enemigo siempre miente, y siempre espera que bajes la guardia justo cuando crees que la guerra ha terminado. Esa formación sería, con el tiempo, su salvación y su condena. Antes de partir hacia Lubang, Taniguchi le hace una pregunta que Onoda recordará durante décadas. Le pregunta si está dispuesto a quedarse solo, sin apoyo, quizás durante años, cumpliendo la misión aunque el ejército desaparezca a su alrededor. Onoda responde que sí. No lo dice como una frase heroica, lo dice como un hombre que entiende que acaba de firmar un contrato con su propia mente, un contrato que nadie más podrá deshacer, salvo la misma voz que se lo impuso. Meses después, Japón se rinde. Es agosto de 1945. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki han cambiado el curso de la historia para siempre. Pero en la selva de Lubang, esa historia todavía no ha llegado. Aviones sobrevuelan la isla y dejan caer miles de panfletos. En ellos, un mensaje claro: la guerra ha terminado, depongan las armas, vuelvan a casa. Onoda los lee. Los analiza como el oficial de inteligencia que es, y llega a una conclusión que sellará su destino. Es propaganda enemiga. Una trampa para hacer salir a los últimos soldados leales y ejecutarlos sin resistencia. Piénsalo. Su entrenamiento le enseñó a desconfiar. Su lealtad le exigía obedecer. Y su mente, entrenada para sospechar de la realidad, encontró la manera de encajar cada nueva prueba dentro de la historia que ya había decidido creer. Cuanta más evidencia aparecía de que la guerra había terminado, más sofisticada se volvía su interpretación de que todo era una farsa. Así comienza una guerra fantasma. Junto a 3 compañeros, Yuichi Akatsu, Shoichi Shimada y Kinshichi Koduka, Onoda se adentra en la jungla. Viven escondidos en cuevas, se alimentan de cocos, plátanos verdes y arroz robado a los agricultores. Realizan actos de sabotaje, queman cosechas, disparan contra quienes consideran soldados enemigos disfrazados de civiles. Para ellos, cada campesino podría ser un espía. Pasan los años. La isla que fue campo de batalla, ahora es su hogar y su prisión. Se enfrentan a tifones, enfermedades, hambre y patrullas que Onoda interpreta como emboscadas enemigas. Uno a uno, sus compañeros desaparecen. Akatsu se rinde en 1949, tras 6 años en la jungla. Onoda lo considera un desertor. Shimada muere en 1954, en un tiroteo con la policía. Kotsuka, el último compañero, muere en 1972, casi 3 décadas después de que la guerra terminara, abatido también por la policía filipina. Y entonces, Hiroo Onoda se queda completamente solo. Solo con la selva, solo con su fusil, ya oxidado por la humedad pero perfectamente cuidado. Solo con una orden que nadie ha venido a revocar. Ha visto morir a sus 3 compañeros, uno tras otro, y en lugar de interpretar esas muertes como una señal de que algo está profundamente equivocado, las convierte en la prueba de que la misión es más importante que nunca. Cuantas más pérdidas sufre, más sagrado se vuelve el propósito que las justifica. Está solo, frente a la pregunta más aterradora que un ser humano puede hacerse. ¿Y si me he equivocado durante todo este tiempo? Una pregunta que su mente, entrenada para la lealtad absoluta, se niega todavía a formular. Porque admitirlo no significaría solo perder una guerra. Significaría admitir que años de sacrificio, hambre y muerte no tuvieron ningún sentido. Y hay mentes que prefieren seguir luchando en una guerra imaginaria, antes que enfrentarse a ese vacío. Mientras Onoda seguía escondido en la selva,
el mundo entero siguió girando sin él. Japón, la nación derrotada, se transformó en una de las potencias económicas más poderosas del planeta. Se construyeron autopistas, rascacielos, trenes bala capaces de cruzar el país en horas. Nacieron los televisores a color. Se celebraron los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. El mundo entró en la era espacial, el hombre llegó a la Luna, nacieron los primeros videojuegos, las primeras calculadoras de bolsillo. Generaciones enteras crecieron, se casaron, tuvieron hijos, sin saber que en una isla filipina un soldado japonés seguía viviendo, mentalmente, en 1945, esperando el día en que su ejército regresara a rescatarlo. Para Onoda, cada avión que sobrevolaba la isla era una señal militar. Cada patrulla filipina era una amenaza enemiga. Cada campesino que reportaba un robo de arroz o ganado era, sin saberlo, protagonista involuntario de una guerra que solo existía ya en la mente de un hombre. Se alimentaba de cocos, plátanos y ocasionalmente carne de las vacas que cazaba. Remendaba su uniforme una y otra vez. Cuidaba su rifle con una disciplina casi religiosa, como si en cualquier momento pudiera necesitarlo para una batalla real. Varias expediciones japonesas intentaron encontrarlo a lo largo de los años, dejando cartas, fotografías familiares, incluso grabaciones de voz de sus seres queridos, con mensajes suplicándole que volviera a casa. Onoda las encontraba, las leía con cuidado, y las descartaba, una tras otra, como parte de una operación psicológica cada vez más elaborada del enemigo. ¿Cómo podía ser real algo tan bueno, tan esperanzador, si la única verdad que él conocía, la única que su mente le permitía conocer, era la de una guerra sin final? Cuanto más humana y cercana era la prueba que recibía, más convencido estaba de que se trataba de un engaño diseñado por expertos que conocían perfectamente sus debilidades. Entonces, en 1974, llega un joven inesperado. Se llama Norio Suzuki, un estudiante japonés, aventurero y algo excéntrico, que decide viajar por el mundo antes de encontrar el rumbo de su vida. Suzuki tiene una lista curiosa de objetivos. Quiere ver un panda, un yeti y al soldado japonés que aún no se ha rendido. Contra todo pronóstico, en Lubang encuentra al tercero. El encuentro es surrealista. Suzuki, con su cabello largo y su mochila de mochilero, se sienta frente a un hombre que lleva un uniforme deshilachado, 30 años más viejo de lo que aparenta su rango, y que aún empuña su rifle con precisión militar. Hablan durante horas. Onoda le explica, con calma absoluta, por qué no puede rendirse. Tiene una orden, y solo la persona que le dio esa orden puede quitársela. Suzuki regresa a Japón con esa frase, y desata una búsqueda que parecía imposible. El gobierno japonés localiza al mayor Yoshimi Taniguchi, aquel oficial que 30 años atrás dio la orden que atraparía a Onoda en el tiempo. Taniguchi ya no es un militar, es un anciano tranquilo que trabaja vendiendo libros, pero acepta viajar de vuelta a Filipinas, a la misma jungla, para hacer lo único que puede liberar a su antiguo subordinado. Hablarle, cara a cara, y decirle que todo terminó. El 9 de marzo de 1974, Hiru Onoda se presenta ante su excomandante, en formación, como si el tiempo no hubiera pasado. Taniguchi lee la orden oficial que pone fin a la misión. En ese instante, algo se rompe dentro de Onoda. No es alivio, es devastación. Más tarde confesaría que, al escuchar esas palabras, sintió que 30 años de su vida se desvanecían de golpe. Se dio cuenta de que había desperdiciado casi 3 décadas defendiendo una guerra que ya no existía, obedeciendo a un país que había seguido adelante sin él, llorando compañeros que murieron por una causa fantasma. Se quitó su rifle, su espada samurái, la misma que su madre le había entregado antes de partir a la guerra con instrucciones de usarla para quitarse la vida antes que rendirse, y la entregó al entonces presidente filipino, Ferdinand Marcos, quien decidió, con gesto simbólico, devolvérsela. ¿Fue Hiru Onoda un héroe de la disciplina extrema? ¿O fue, en realidad, la víctima silenciosa de su propio adoctrinamiento, un hombre cuya lealtad fue tan absoluta que terminó por sepultar su propia capacidad de ver la realidad? Quizás ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo. Onoda regresó a un Japón que ya no reconocía, y con el tiempo se mudó a Brasil, donde fundó una granja de ganado. Su historia nos deja una pregunta incómoda, que va mucho más allá de la selva y de la guerra. ¿Cuántas de nuestras propias certezas, las que defendemos hoy con total convicción, son en realidad órdenes de hace mucho tiempo que ya nadie ha venido jamás a revocar?